Dios nos escucha cuando nosotros oramos, cuando nosotros le cantamos. ¿Saben que es una preciosa oportunidad la que tenemos de decirle estas cosas como las que le hemos dicho cantando en este momento al Señor? Y las canciones es una oportunidad que tenemos de decirles todos juntos a la vez al Señor cosas. Le dijimos que Él es el Rey, le dijimos que le exaltamos, le dijimos que disfrutamos de su presencia, y todas esas son cosas que son importantes en nuestras vidas, y tenemos que llevar la costumbre de hablar con el Señor a lo largo de la semana y volver a decirle esto. Le dijimos recién: Cristo, te exalto. Por favor, que no sea la única vez en la semana que Cristo te escuche exaltarle. Que podamos tener otros momentos en los que podamos acercarnos a Él y honrarlo. Porque finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios quiere dialogar con nosotros, amados. Tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, el concepto de un Dios escondido al que nadie puede acceder. Desde el nacimiento de Jesús, todo de Dios quedó a la vista de todos, porque Él, Jesús, vino a revelar la propia presencia de Dios. ¿Se acuerdan que cuando le pidió Felipe: muéstranos al Padre y vamos a tener lo suficiente? Él le dijo: oye, hace 3 años que estoy con ustedes, todavía no me conoces. Todo este tiempo he estado entre ustedes y todavía no me ves. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Jesús vino a sacar a Dios del escondite. Nunca estuvo escondido, pero muchas personas han pensado que Él es un misterio y sin embargo Él quiere ser conocido. En realidad, Él puede ser conocido en todas nuestras experiencias. Puedes verlo en un atardecer, puedes encontrarlo en un río, puedes verlo en tu familia, puedes sostenerlo en un bebé y puedes verlo en tu vida cada día. Pero Dios quiere dialogar con nosotros. ¿Sabes qué quiere decir eso? No solamente que nosotros le hablamos a Dios cuando oramos, sino que Él nos habla a nosotros. Y puede parecernos un misterio. Nosotros no andamos por allí diciendo a la gente: Dios me dijo, porque la gente nos toma un poco como, tú sabes. Pero sin embargo, nadie nos quita que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, la respuesta adecuada del corazón del que escucha la voz de Dios, ¿saben cuál es? La fe. Quiero recordarles esto. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ustedes saben que muchas veces en la palabra de Dios no se encuentra la palabra imposible para referirse a Dios. Parece como que imposible y Dios no encajan. Es más, ¿se acuerdan que el ángel le decía a María: porque no hay imposible para Dios? ¿Verdad? Pero en este versículo nos dice que hay algo imposible. Es imposible agradar a Dios sin tener fe. Entonces, tú vas a querer tener fe. ¿Quieres tener fe? ¿Tienes fe? Oye, viniste hoy aquí. Ese es un acto de fe. El hecho de que hayas venido a un lugar de adoración, que hayas venido a adorar a Dios, implica que sí tienes fe. Ahora, la mayoría del tiempo nosotros pensamos que nuestra fe es más o menos así. La buena noticia es que Jesús dijo que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, ya sería suficiente para movilizar las montañas. Entonces, por favor, no anden moviendo montes por ahí, ¿ok? No empiecen por ese lado.
pero sí tienes fe. Ahora, ¿cómo se alimenta la fe? Hemos escuchado la lectura de este pasaje y el último versículo que leyó Everardo, Romanos 10:17, dice esto: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que alimenta la fe? ¿En qué se apoya tu fe? Tu fe tiene que apoyarse en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que es inmensamente importante que nosotros escuchemos atentamente a lo que Dios tiene para decirnos, porque con lo que Él nos está hablando quiere alimentar la fe para que nosotros enfrentemos las situaciones que vamos a tener cada día a lo largo de esta semana. Así que aquí en tu corazón, mientras escuchas, dile por favor al Señor: Señor, vine a buscar de esa fe. Quiero escuchar tu voz para que mi fe sea alimentada. Hoy quiero compartir con ustedes o iniciar con ustedes un viaje por una de las cartas del Nuevo Testamento, que es uno de los libros más duros y directos de la Biblia. Ustedes conocen a alguna persona, yo conozco a una en particular, que son directas, que lo que te tienen que decir te lo dicen a la cara. ¿Conocen personas así ustedes? Porque vamos a decir la verdad, conocemos a muchas personas que en tu cara te sonríen y son amables, y luego tú te das vuelta y con el siguiente hablan de ti. También conocemos de eso, ¿verdad? Y ninguno de nosotros, por supuesto, no. A veces caemos también, sí. Pero este autor de la Biblia es uno que va a hablar directo y que las cosas duras no tienen problema en decirlas a la cara. Entonces, ¿están dispuestos a que la palabra del Señor les hable algo así? Espero que sí, porque no tengo otro mensaje. Dejemos que la palabra del Señor nos hable directamente. Quiero analizar con ustedes un poquito esta carta del Nuevo Testamento, que es la carta de Santiago. Así que si ustedes quieren encontrarla en la Biblia, vamos a ver un poquito de Santiago. Y como introducción, para que ustedes conozcan, les quiero leer solamente el primer versículo, después vamos a seguir con más. Pero primero, Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Otra vez lo voy a leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ustedes, no todos aquí, pero unos cuantos de nosotros somos todavía de la época en la que mandábamos cartas de papel encerradas en un sobre. ¿Ustedes son de esa época o soy el único viejo aquí? Qué bueno, qué bueno. Habemos algunos que pusimos cartas en sobres y las metimos en el correo para que lleguen al buzón de la otra persona. Una parte de la carta incluía el emisor de la carta, el remitente de la carta y el receptor. ¿De quién era la carta y para quién era? Esta carta de Santiago tiene allí el emisor y los receptores. Ahora, si ustedes han leído la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, hemos leído muchas de las cartas del apóstol Pablo, y Pablo era tremendamente amable y correcto al escribir sus cartas, y escribía sus cartas con mucho afecto y decía: a los queridos hermanos que están en Roma les escribe el apóstol Pablo, no soy apóstol de hombres ni por hombres, sino
toda una explicación y luego continuaba esa presentación diciendo: hermanos, hemos estado orando por ustedes, recibimos noticias y hemos estado orando por ustedes por tal y cual cosa, y era toda una cuestión personal. Bueno, déjenme decirles, Santiaguito no tiene ningún asunto personal. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ya terminó el saludo. Eso fue todo. Ahí tiene la personalidad del autor de la carta. Quiero hablarles un poquito corto del autor de la carta, porque me parece que es importante que ustedes lo conozcan. Nosotros conocemos esta como la carta de Santiago. Santiago es un nombre latino, del latín, latino. Nosotros somos reconocidos como latinos también, porque nuestro idioma proviene del latín. No es el único idioma que proviene del latín, el español, sino que también el italiano, el francés, el portugués provienen del latín. Son las lenguas romances, como son conocidas. Pero Santiago es una palabra que fue forjada en el latín y que literalmente quiere decir San Jacobo, Santiago. Santiago. Suena parecido a Santiago, ¿verdad? Santiago. San Jacobo. O sea, que el nombre original de esta persona que escribió la carta, nosotros le llamamos Santiago, pero es Jacobo. El autor de esta carta, uno se pone a pensar, ¿quién será entre los personajes bíblicos? ¿Quién será el que escribió esta carta? Porque ustedes se acuerdan que había un Jacobo que fue hermano de Juan y que era uno de los más íntimos del Señor. Ahora, Jacobo perdió la vida por el Señor bastante joven, el hermano de Juan. Y entonces nos preguntamos, ¿quién será este autor? Este es aquel a quien en la tradición se le conoce como Santiago el Menor, y sucede que es hermano de sangre de Jesús. Y aquí algunos de ustedes me pueden mirar con los ojos así como, ¿qué dijo? ¿Hermano de sangre de Jesús? ¿Cómo es? ¿Jesús tenía hermanos de sangre? Bueno, déjenme decirles que, contrariamente a lo que algunas tradiciones enseñan, José y María fueron pareja y fueron una familia que luego del nacimiento de Jesús tuvieron hijos. Esto contradice el concepto de la eterna virginidad de María, pero déjenme decirles que biológicamente, luego que nace una criatura por allí, la señora deja de ser virgen. Ahora, María tuvo una vida normal con su esposo y Jesús tuvo hermanos menores. Al parecer, Jacobo vendría a ser el menor de todos. Ahora, yo les recuerdo que durante el ministerio de Jesús, algunos de sus hermanos no lo acompañaron mucho al principio del ministerio porque pensaban que era demasiada locura esto de que Jesús fuera tan diferente. Y entonces al principio era como que no creían, su actitud era un poco distante. Pero hay menciones en la palabra acerca de sus hermanos. Por ejemplo, cuando Jesús visita Nazaret. Nazaret fue el lugar donde él se crió, donde él vivió sus años de adolescencia, de juventud. Y en Nazaret dice que ni siquiera pudo hacer muchos milagros porque la gente estaba llena de dudas. Ahora, dice en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Aquí están. Aquí están. Y miren, la gente de Nazaret conoce la familia
y conoce a los hermanos. Dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No estaban aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que la palabra del Señor nos menciona los hermanos de sangre de Jesús, y resulta ser que entre ellos son mencionados dos que escribieron en el Nuevo Testamento. Ellos son Jacobo, con el nombre de Santiago aquí, y Judas. Hay una breve carta de Judas, que no es el Judas Iscariote que entregó al Señor, que también aparece en el Nuevo Testamento. Este Jacobo luego siguió al Señor, creyó en Él, y cuando luego de la resurrección empezó a desarrollarse la iglesia, ¿saben qué pasó con él? Jacobo llegó a ser el pastor de la primera iglesia de toda la historia. Pues llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y en determinado momento, cuando discutieron el asunto de los no judíos, si tenían que integrarlos a la congregación, si tenían que ponerles requisitos, si había que circuncidarlos, si tenían que pasar por el templo, qué cosas, él jugó un rol muy importante. Y en medio de eso, dice Hechos 15:13, dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y a partir de entonces les da una enseñanza bien interesante, y es este Jacobo del que estamos hablando, que tuvo un lugar de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo, en determinado momento, luego de su primer viaje misionero, decide viajar a Jerusalén para tener algún tipo de trato con los líderes allí, y en Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí tenemos el autor de la carta. El propio apóstol Pablo lo reconoce, Jacobo, el hermano del Señor, y a pesar de que él no era uno de los 12, Pablo lo reconoce como apóstol. Dice, no había otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. O sea que reconoce que este hombre tenía un liderazgo. Y él se presenta. ¿No me están escuchando con esto? Ok. Ustedes saben que cuando no me escuchan es culpa del hombre que está allá en el fondo. Santiago se presenta primero como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes saben que muchas veces las personas que tienen alguna familiaridad con alguien importante aprovechan esa familiaridad para tener ventaja. Santiago podía decir, escúchenme porque yo soy Santiago, el hermano de Jesús. Díganme que algunos no harían eso. Yo soy pariente de Joe Biden. Y todos ustedes, tiene que ser así. No, hace un tiempo bromeamos con David, el cocinero, de que él trabajaba cara a cara con el gobernador Abbott, porque trabajaba para la ciudad. No era cierto, pero solamente bromeábamos, y David podía decir, bueno, vengo aquí y soy amigo del gobernador del estado. Hay veces que personas utilizan esto. Santiago no viene diciendo yo soy el hermano carnal de Jesús. Él viene y dice que soy esclavo, que soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago había aprendido a ocupar su lugar delante de Dios y sabía quién era su hermano, que no era normal, que era en realidad medio hermano porque era hijo de Dios.
haya sido concebido por obra de Dios. Y él escribe esta carta. Sabía su identidad en Cristo y también sabía a quién le estaba escribiendo. Le estaba escribiendo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Qué interesante. Cuando es una mención a las 12 tribus, generalmente es una mención al pueblo de Israel. Esto nos habla de cuán temprano escribió esta carta Jacobo. Según dicen los eruditos, este sería uno de los primeros escritos de todo el Nuevo Testamento, escrito más o menos en el año 45 después de Cristo. Estamos hablando de más o menos 12 o 13 años luego de la resurrección. O sea, es bien fresquito todo. Y él escribe, los llama a los cristianos, las 12 tribus que están en la dispersión. La mayor parte de la congregación de la iglesia de la que Jacobo había sido el pastor eran de origen judío, y por eso él se seguía identificando tanto con los israelitas. Y al principio los cristianos iban a la sinagoga con los demás o iban al templo. Ustedes tienen los relatos del libro de Hechos donde los israelitas, los cristianos, los que habían creído en Jesús, iban al templo y oraban en el templo como lo hacían muchas otras personas, hasta que luego empezaron a ser perseguidos. Ahora, esto nos da el tono de la carta, porque él dice, están en la dispersión. Eso está hablando de que la persecución ya había comenzado. Él no habla nada de la destrucción de Jerusalén, que históricamente tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Por eso sabemos que él escribió bastante antes de que esa destrucción tuviera lugar. Ahora, al leer el contenido de la carta, nos damos cuenta de que él tiene mucho para decir a los cristianos, especialmente los cristianos que enfrentan dificultades. Eso no es para ustedes, ¿verdad? Ustedes no tienen problema. ¿Qué silencio que hace? Sí, todos enfrentamos problemas. Todos enfrentamos dificultades. Y gracias a Dios que está allí para alentarnos y para animarnos. Santiago no se toma como Pablo un tiempo para introducir su carta, para decirles qué lindo hermano que han creído en el Señor, oro por ustedes. Directamente él va al asunto de que quiere hablarles, y su primer tema es el gozo en las pruebas. A los problemas nosotros muchas veces les llamamos pruebas, y muchas veces pasamos por esas situaciones en las que estamos entre creer y dudar, y le llamamos pruebas porque nuestra fe es puesta a prueba. Dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿escucharon lo que leímos en el versículo 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, yo no he escuchado esta semana que ninguno de ustedes, cuando estuvo en problemas, me llamara por teléfono y me dijera: ay pastor, estoy tan contento, usted no sabe lo que me pasó. Y entonces me hace una lista de los problemas que has tenido. No hacemos eso, ¿verdad? No le mandamos un texto a nuestros familiares que están lejos y le decimos: tú no sabes lo que me acaba de pasar. Perdí la billetera con $600. No sabía, ¿no? No. Me enfermé. O sea,
esta cuestión de la que está hablando Jacobo aquí nos habla de que Dios ha hecho algo especial en su vida y tiene lo suficiente para comunicarlo a nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es un llamado a la madurez, hermanos. Nuestra reacción natural cuando nos hallamos en diversas pruebas se llama preocupación. Hoy en día le llamamos estrés. Entramos en angustia y muchas cosas más. Hay personas que caen en el alcohol por los problemas que tienen. Hay personas que buscan con qué drogarse. Los hijos de Dios corremos a buscarlo a Dios. Y como decíamos la semana pasada, alzamos nuestra vista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, lo que estaba haciendo Jacobo era tratar de animar a personas como nosotros, que muchas veces enfrentamos dificultades. Hermanos, en lugar de angustiarse, en lugar de preocuparse, en lugar de darle lugar a todos esos pensamientos que llenan nuestra mente, que angustian nuestro corazón, por favor, alégrense cuando se encuentren en dificultades. ¿Por qué? Porque podemos. Simplemente por eso. Sabiendo que la prueba produce un resultado, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alguien me puede decir, ¿y para qué quiero yo paciencia? Yo quiero que se solucionen mis problemas. Lo que nos dice esto es que las cosas que nos pasan tienen la capacidad de enseñarnos y moldearnos lo que nunca aprenderíamos leyendo o escuchando. Yo te puedo hablar por horas, pero nada va a cambiar tu carácter como los problemas que enfrentes. ¿Entiendes eso? Somos transformados por medio de las circunstancias que enfrentamos. Entonces Él dice, alégrate, Dios está obrando en ti y Dios está queriendo cambiar tu forma de enfrentar las situaciones, quiere cambiar tu carácter. Cuando allí dice paciencia, habla del carácter probado, del carácter que ha atravesado la dificultad y que ha quedado más fortalecido. Así que la fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Además, observa que dice la prueba de nuestra fe probada. Y luego dice, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, no dejen que, una vez que superamos el problema, entonces nos olvidamos de las lecciones que nos dejó la etapa dura que acabamos de atravesar. Saben que podemos caer en eso. Hay veces que pasamos por momentos de dificultad y luego viene la tranquilidad y nos relajamos y dejamos de buscar a Dios como lo buscábamos antes. Cuidado, es por eso que Él nos advierte, nos anima. Alégrense, Dios está obrando en ustedes. Aunque ustedes no vean nada, aunque ustedes no entiendan, Dios está obrando y quiere producir algo grande en ustedes. Pero no dejen que una vez que pase el problema, ustedes se olviden de Dios. Entonces tenemos que ser muy, pero muy sensibles ante esto. Entonces habla de las pruebas, el gozo y la fe. Y luego nos va a hablar de la sabiduría y la fe. Parece como que salta de un tema al otro sin mucha conexión, pero él sigue hablándole a cristianos que enfrentan diferentes dificultades. Dice así los versículos 5 al 8 del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Primero nos dice, alégrense, aun cuando estén en dificultades. Dios puso gozo en sus vidas, puso gozo en la vida de los que creen en Jesús, se pueden alegrar. Alégrense cuando sea probada su fe. Y ahora nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, no, pero déjenme mirarlos otra vez. Tal vez esto no es para ustedes, ¿no? A nadie le falta sabiduría acá. Yo soy el primerito. Y creo que tenemos que reconocer que tenemos falta de sabiduría. Oigan, no les estoy tratando de tontos. Ni Jacobo nos está tratando de tontos. Vamos a hacer la diferencia. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría, no está hablando de inteligencia. No es lo mismo. No es lo mismo sabiduría que inteligente. Uno puede ser una persona tremendamente inteligente y sin embargo terminar tomando pésimas decisiones. ¿Entienden lo que digo? No fue falta de capacidad. No fue un problema intelectual. Sabiduría no es conocimiento. Uno puede tener el conocimiento de todo y sin embargo cometer equivocaciones o ser necio, hacer las cosas mal. Entonces, lo que necesitamos es sabiduría. ¿Y saben qué? La sabiduría solamente se recibe y se produce cuando recibimos una revelación de Dios. Ustedes saben lo que es, los americanos lo llaman un aha moment. Un momento en el que decimos, los mexicanos dicen, se le encendió el bombillo. ¿O no? ¿Sí? Ustedes me enseñaron esa frase. Nosotros decimos, se le prendió la lamparita. Pero son esos momentos en los que tú dices, esto estuvo todo el tiempo frente a mis ojos y nunca lo había notado, no me había dado cuenta. Hasta que Dios habló a tu corazón y te lo reveló y trajo sabiduría. Ahora, mira lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje, esta promesa, no es para cualquier persona. Es solamente para aquellos que son capaces de reconocer que necesitan sabiduría. Por eso aparece condicional. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si tú reconoces que necesitas sabiduría, ¿qué es lo que tienes que hacer de acuerdo al pasaje? Pedirle a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No salgas de este lugar, por favor, sin pedirle a Dios de su sabiduría, si reconoces que la necesitas. No dejes para después. Hay veces que uno deja para después y no se distrajo con el teléfono y se terminó. Aprovecha este momento para pedirle a Dios y decirle, Señor, necesito sabiduría. ¿Cuál es la promesa? Que si le pedimos a Dios sabiduría, Dios da un poco de sabiduría. No, dice, da abundantemente y además da sin reproche. Los que damos con reproche somos los humanos. Yo te doy esto, pero mira, ¿cómo no? ¿Cómo fuiste? Tenemos tantas cosas. Dios ofrece dar abundantemente, sin reproche. Presta atención a esta promesa y le será dada. Me gusta como me lo dice Dios por Jacobo, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir esto. Yo necesito sabiduría, Señor. Por favor, dame sabiduría. Ahora, hay un truco en esto que es que hay que pedirla especialmente. Versículo 6 dice,
pero, y ahí es donde nosotros nos ponemos, pensamos en los humanos, que nos dicen, sí, puedes pedirme, pero, y nosotros esperamos, ¿qué es lo que me va a decir Dios? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ustedes han visto el mar? Por lo menos han visto las películas, lo han visto en la pantalla. Las olas son llevadas de un lado al otro y no tienen límite. Se van nomás y la extensión es grandísima. No queremos ser como el mar, queremos ser orientados de parte de Dios. Ahora, si pides sabiduría, la vas a tener que pedir con fe. ¿Ustedes recuerdan de dónde viene la fe, que lo dijimos hace un ratito? Bueno, ahora, pida con fe, no dudando. Cuando dice pida con fe, ¿de qué está hablando Jacob? Está hablando de la oración. Está hablando de hablarle a Dios, de pedirle a Dios. Y cuando le pidas a Dios, hazlo creyendo. ¿Sabes? Hay ocasiones en las que nosotros podemos orar y ni siquiera analizar si estamos pidiendo con fe o no. Padre, amén. Hay ocasiones en que terminó nuestra oración y nosotros ni siquiera nos cuestionamos si aquello que le estamos pidiendo a Dios creemos que nos lo va a dar. Santiago lo que hace es cuestionarnos y decirnos, cuando vayas a pedirle a Dios sabiduría, y de acuerdo al contexto, si vas a Dios a pedirle algo, analiza en tu corazón si estás creyendo que lo vas a recibir o no. Y si en tu corazón te das cuenta que no estás creyendo, Señor, yo no creo que tú me vayas a dar esto, entonces tienes que cuestionarte y tal vez tendrías que cambiar tu petición. Tal vez tendrías que analizar que estás pidiendo algo que no corresponde. Allí en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios obrando en ti, el Espíritu Santo puede decirte, no, espera, eso no es lo que tienes que pedir. He bromeado con algunos de ustedes acerca del Cadillac rojo que capaz que iba a pedir. Hasta ahora no he tenido fe para tenerlo. Gracias a Dios por el carro que tengo. Pero necesitamos vivir nuestra vida de oración, ese diálogo que decíamos al principio, que necesitamos tener con Dios. Cuando venimos a orar con Dios, tenemos que analizar también nuestro corazón y saber si estamos creyendo. La oración no es solamente que nosotros vengamos y soltemos delante de Dios lo que queremos que haga. Como tantas veces lo dije, orar en el nombre de Jesús no es hacerle una petición al genio de la lámpara. Frotas una lámpara, sale un personaje y pides 3 deseos, cualquiera que se te antoje. No es eso. La oración es un diálogo con Dios. Y hay veces que aquello que nosotros le pediríamos a Dios no es lo más correcto. No está en el propósito de Dios. No es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que cambiar y pedir otra cosa. Ahora, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, prepárense porque vamos a ver milagros. Porque cuando la mano de Dios se mueve, es algo tremendo. Entonces, aprendamos a prestar atención a esto. ¿Algunos de ustedes tienen falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos. Esta es una de las enseñanzas universales de Dios. Es como todo aquel que pide, recibe. En este caso, cuando uno pide sabiduría, Dios da a todos los que le pidan, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí extendió la aplicación de la fe a todas nuestras oraciones, no solo cuando pedimos sabiduría, sino que tenemos que analizar si creemos o no cuando estamos orando.
Ojalá esto tuviera la capacidad de revolucionar tu vida personal de oración con el Señor. Para empezar, si no tienes una vida regular de oración con el Señor, necesitas tenerla. Que tu tiempo de hablar con Dios no sea solamente cuando vienes aquí y oramos juntos, porque sería un desastre espiritual para ti. Cultiva una relación con Dios. Deja que Dios escuche tu voz. Llévale a Dios tu corazón, tus pensamientos. Llévale a Dios tus cargas. La palabra del Señor está llena de promesas que se cumplen en tu vida, pero nunca las vas a recibir si no ejerces una relación con Dios. Entonces, ten una vida de oración. Ahora, cuando tengas una vida de oración, no te conformes solamente con irle con la lista a Dios y que Dios escuche y tú amén y cerraste la puerta y terminó la relación. No, cuando vayas delante de Dios a orar, que haya un diálogo, que seas sensible. Hay ocasiones en las que vas a traerle a Dios una petición y allí mismo vas a saber que aquello que ibas a pedirle no es lo que Dios quiere hacer. Y vas a tener que cambiar tu petición. El que duda, y esto es normal, somos personas que dudamos, el que duda es llevado de un lado al otro. Terminamos siendo inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, oremos al Señor. Pero en nuestra oración, sepamos que Dios quiere tener un diálogo con nosotros. Escúchalo otra vez. Dios quiere hablarte. Dios quiere tocar tu corazón con su palabra. Tenemos que volver, sí, a leer la Biblia porque Dios nos quiere hablar. Tenemos que leerla despacio y analizando y en lo posible tener una libreta junto a la Biblia para tomar nota de lo que Dios nos está diciendo o aún de las dudas que tengamos para ir aprendiendo. Pero en nuestra vida de oración necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Así que nos llevamos mayormente hoy de esta enseñanza dos cosas muy importantes. Uno, te puedes alegrar en medio de tus problemas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Dios está obrando en ti. Deja que Dios obre en tu vida. Y lo otro que nos vamos a llevar es esta relación entre la sabiduría y la fe. Dios está allí para que tú le pidas sabiduría. Son muchas las ocasiones en las que no vas a saber qué hacer. No vas a saber cuál es el camino correcto. No vas a saber qué es lo más conveniente para ti, para tu familia. Pero sabes, Dios está disponible para escuchar tu voz y para darte de la sabiduría suya para que tomes las decisiones conforme a su voluntad, que son las mejores. Pero vas a tener que orar con fe. Vas a tener que ponerle la convicción. Vas a tener que cuestionar tu corazón delante de Dios y delante de Dios abrir tu corazón y decirle, Señor, ¿cómo hago para creer? Y Él va a querer alimentar la fe en tu corazón. Hermanos, hay gozo en las pruebas. Dios está obrando en tu vida. Ve a Dios, búscale, Él te va a dirigir, pero que haya fe en tu corazón a la hora de acercarte a Él. Vamos a ver. Amado Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Como dije hace un momento, Señor, yo creo que muchos de nosotros no queremos irnos de este lugar sin decirte, Padre mío, necesito sabiduría. Por favor, Señor, escucha no solamente mi voz, sino la voz de cada uno de los que estamos aquí, los pensamientos, el corazón de cada uno de nosotros, que reconocemos delante de ti, Señor, que
que necesitamos sabiduría. Y tú acabas de prometernos, Señor, que cuando te pedimos sabiduría, tú nos das abundantemente y sin reproche a todo el que te la pide. Por eso, Señor, aquí estamos delante de ti y te rogamos, Señor. Señor, cada uno de nosotros personalmente, dame sabiduría, Padre amado, para que pueda andar en tus caminos, para que pueda saber qué hacer, para que pueda tomar las mejores decisiones que sean de bendición para mi vida, para mi familia, para los que me rodean, y aún para que pueda servirte, Señor, para que pueda dar testimonio de ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y gracias por la obra que tú haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres hacer esto y mucho más en nosotros, y por eso nos volvemos a poner en tus manos, Padre. Señor, tú conoces la situación de cada uno, y Padre, yo quiero rogarte que tú a lo largo de los días de esta semana tú nos visites y nos ayudes a cultivar una relación contigo de tal manera que con el correr de los días podamos contarle a otros: esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Nos ponemos en tus manos y te rogamos tu bendición, Señor. Te rogamos que tú estés obrando en especial en la vida de aquellos que están enfermos y que están angustiados, que están pasando por momentos de dificultad. Nos acordamos de nuestro hermano Enrique y su esposa Antonia. Señor, los ponemos en tus manos para que tú estés obrando en sus vidas, y obra en sus vidas y en las vidas de otros que atraviesan momentos de dificultad y preocupación. Y por favor, Señor, provee para la necesidad de cada uno. Todo lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Señor, al salir de este lugar, que lo hagamos llenos de esto que tú nos has dicho, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, y que podamos hacer cosas de acuerdo a lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos tu bendición, y que podamos en esta semana andar en obediencia a ti y dar fruto para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por tener esta oportunidad de estar juntos, hermanos, y espero que pueda repetirse, si Dios quiere, el miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico. Este miércoles pasado el clima estaba un poco inestable, y por eso a nivel de toda la iglesia se suspendieron las actividades. Solo algunos jóvenes vinieron, y finalmente la tormenta no fue tan fuerte, pero no queríamos que nadie se perjudicara, y por eso quisimos ser prudentes y no hubo actividad. Oren para que no haya tormenta el miércoles y podamos encontrarnos. Vamos a hablar de discipulado, queremos profundizar en esto y capacitarnos para ayudar a otras personas, así que espero contar con la presencia de ustedes el miércoles a las 6. Y como siempre, el domingo a las 9 el estudio bíblico, a las 10:15 el servicio en este lugar. Espero volver a verlos a ustedes la semana que viene. Que Dios les bendiga, que tengan una buena semana.